en la última clase les había enviado un archivo, ¿no? Que era el archivo de Norwin para MySQL. Lo vuelvo a compartir, ¿sí? Y lo que deseo es que ustedes abran ese archivo. Ese archivo se puede abrir desde el Workbench como File, Open SQL Script. Busquen dónde está el archivo que ustedes les acabo de enviar, donde lo ha descargado, y lo abren, ¿no? Acá vamos a tener la información del script, de cómo se genera y se programa. Les había comentado de que deberíamos irlo estudiando, irlo viendo, para ir aprendiendo sobre los diferentes tipos de datos y demás, ¿no? En realidad, el tema de tipos de datos es una investigación que lo debe hacer pues el alumno, ¿no? En base a la necesidad que tenga, ya ustedes van chequeando, van viendo qué es lo que necesitan, los diferentes tipos de datos, cómo funcionan, cuánto pesan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es describir algunas funcionalidades básicas que vamos a tener dentro de una base de datos, ¿sí? Por el momento, hay que ejecutar este script para poder tener nuestra base de datos, ¿no? Y poder ya en la siguiente clase ver los diferentes tipos de operaciones que se pueden hacer dentro, o las consultas que se pueden hacer dentro de las bases de datos. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de las bases de datos. Habíamos dicho que los archivos de base de datos, los esquemas, que es como lo llama MySQL, los vamos a encontrar en la C, en una carpeta que está escondida, ¿no? Entonces vamos a entrar al panel de control y vamos a habilitar en el explorador de archivos que se puedan visualizar las carpetas que estén ocultas, ¿sí? Aquí dentro vamos a tener una carpetita llamada Program Data, vamos a tener la carpeta MySQL, MySQL Server 8.0, y aquí dentro tenemos la carpeta Data. Aquí en Data están nuestros esquemas, ¿no? Están los esquemas que estamos teniendo en este momento, ¿correcto? Bien, vamos a ver de trabajar una base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llame Prueba 2019. Vamos a usarla. ¿Sí? Y vamos a, una vez que creamos el script, solamente lo ejecutamos, ¿no? Lo podemos pintar, lo podemos seleccionar y ejecutar, o simplemente lo dejamos así y lo ejecutamos. Actualmente el esquema con el que se está trabajando es con prueba 2019, ¿sí? En la clase anterior habíamos visto con qué base de datos estábamos trabajando, ¿no? Habíamos visto algunas funciones con las que yo puedo interactuar y ver básicamente nuestra base de datos, ¿no? Podríamos hacer un select, database,
Entonces ahí estamos trabajando con nuestra base de datos prueba 2019, ¿no? Aquí en el navegador de esquemas, podemos actualizar el navegador y acá tenemos nuestra base de datos ya creada nuestro esquema, ¿no? Voy a trabajar un tema importante que es el tema más básico, ¿no? Es la creación de las tablas y también la creación de lo que vendría a ser los, las relaciones, ¿no? ¿Qué relaciones tenemos nosotros de nuestras llaves foráneas, nuestras llaves primarias y demás? ¿Correcto? Entonces vamos a crear una tabla a la cual vamos a llamar tabla 1, simplemente así, tabla 1. La tabla 1 va a tener un código que va a ser de tipo entero. ¿Sí? Y voy a copiar esta estructura para crear la tabla 2. Voy a bajar un poco esto. Entonces, código de T1 y código de T2. Vamos a suponer que estas tablas están relacionadas. Todavía no estoy involucrando el tema, ¿no? De si son eh, muchos a muchos, no estoy involucrando el tema de relaciones y cardinalidades, ¿no? En realidad solamente quiero ver cómo se puede desarrollar la relación de estas tablas. Lógicamente que ambas tablas van a ser llaves primarias, ¿no? Eso de hecho. Para generar entonces una llave primaria, sea el tipo de dato que sea, voy a poder generar un primary key o un primary key, ¿no? Incluso le puedo indicar que sea not null. Entonces las llaves primarias directamente, sin hacer ningún tipo de alter, lo puedo trabajar en la creación de la tabla, ¿no? Existen, por decirlo de alguna manera, varios estilos de creación de las llaves en el tema de base de datos, ¿no? Lo pueden hacer así directamente dentro de la tabla o también se podría generar una, una alteración a la tabla, ¿no? Una alteración a la creación de la tabla, que eso es lo que vamos a ver en un momento más. Pero si yo lo quiero definir, si yo lo quiero estructurar directamente, entonces lo único que necesitaría sería desarrollar este tipo de consulta, ¿no? De esta forma estoy generando una llave primaria, ¿correcto? Ahora, la suposición sería, por ejemplo, de que la tabla 2, esta es la tabla 1, esta es la tabla 2, está relacionada con la tabla 1, ¿no? O sea, necesita una relación. Depende, la tabla 2 depende de la tabla 1, ¿correcto? Entonces lo que tendríamos que hacer es generar la relación entre la tabla 1 y la tabla 2 utilizando una llave foránea. Para esto lo más recomendable es, ¿no?, desde mi punto de vista, utilizar el mismo nombre y el mismo tipo de dato, definitivamente. Es el mismo nombre y el mismo tipo de dato de la tabla que voy a traer, ¿sí? Definitivamente eso es lo que vamos a trabajar. Y aquí se hace el foreign key. Vamos a generar un constraint o una restricción. Generalmente estas restricciones se le pone el prefijo FK porque es un foreign key, ¿no? Una llave foránea. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, foreign key. Pues podría ser así, ¿no? T1, T2, ¿no? Llave foránea T1, T2. O el nombre que ustedes prefieran, ¿no? No hay ningún inconveniente de esto. Constraint, tabla, el nombre de la llave foránea que se está creando. Se le indica que va a ser un foreign key y entre paréntesis ponemos el nombre de la columna.
Y finalmente hacemos un referenciado, un references a la tabla, en este caso tabla 1, porque de ahí está viniendo, y utilizamos el nombre de la columna con la que estamos queriendo trabajar la llave for. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, esta sería la forma de crear una llave primaria. Y esta de aquí sería la forma de crear una llave foránea. Muy bien, si tuvieran alguna consulta. Si tenemos esta relación, entonces seleccionamos, ejecutamos. Todo salió ok. Si actualizamos el esquema, ya tenemos la tabla 1 y la tabla 2. ¿Sí? Tabla 1 y tabla 2. Ya está. Información de la tabla 1, la información de la tabla 2. Podríamos decir que lógicamente, ¿no? De manera lógica, sí estoy viendo la relación de las tablas. ¿Y cómo haríamos para verlo de manera física? Es decir, ¿cómo hago para poder visualizar mis tablas y las relaciones físicamente? ¿No? En el SQL Server, por ejemplo, tenemos un clic derecho y generar diagrama, ¿no? Ya está. Pero en este caso, ¿cómo podríamos trabajar la creación de un diagrama de base de datos y poder ver mis tablas? Si todavía no tengo experiencia con este tema de Workbench y de MySQL, tenemos en el Workbench, aquí en base de datos, en la opción base de datos, en la pestaña base de datos, tenemos una opción que se llama ingeniería reversa, ¿no? Acá está. Base de datos, opción base de datos, reverse engineer o ingeniería reversa. Damos clic ahí. Nos muestra la información de inicio de sesión. Vamos a buscar acá primero que nada la conexión. La conexión en mi caso se llama local instant, ¿no? O instancia local, acá está. Seleccionamos esa instancia local. No hago ningún cambio acá y le doy siguiente. Acá me pide el acceso root. Colocamos la contraseña. Dice que todo está ok a nivel de conexión, ¿no? Ha validado al usuario y demás. Siguiente. Y me pregunta, ¿sobre qué esquema quieres trabajar? Entonces yo quiero trabajar sobre este, ¿no? Prueba 2019, que es el que acabamos de crear. Le digo siguiente. Ha generado supuestamente el trabajo de ingeniería reversa, ha generado los objetos y demás. Me dice que todo está ok, están los checks que determinan el ok. Damos siguiente. Me muestra, me dice qué es lo que quieres hacer. Vamos a importar todos los objetos y tablas de la base de datos. En este caso me muestra incluso la cantidad de objetos que tenemos. Solo son dos porque hemos hecho dos tablitas. Damos siguiente o ejecutar. El proceso de ingeniería reversa de los objetos seleccionados se generó ok. Y el diagrama también se ha generado ok. ¿No? Entonces le damos siguiente. Nos indica un mensaje de que todo está ok con el número de o la cantidad de objetos y le damos finalizar. En la parte inferior de esta hoja, como pueden apreciar, están nuestras tablas y sus relaciones. Aquí es un diagramador, es el diagramador que tiene nuestro MySQL o nuestro Workbench. Y acá también podríamos nosotros crear, ¿no? Acá tenemos los objetos para crear
nuestras tablas, nuestras entidades, generar las relaciones, el tema de cardinalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá se puede trabajar tranquilamente la generación de los diagramas, de los modelos, entidad, relación, de una base de datos. Si no lo quiero programar, lo podríamos hacer directamente aquí, ¿no? No hay ningún inconveniente. Por favor, ¿alguna consulta? Ok, uno de los elementos también que se utiliza dentro de la definición de una tabla es el registro que se debe autoincrementar. Eh, también se le conoce como columna identidad, es aquella que se va a generar de manera automática, ¿no? Empieza en 1, 2, 3, 4 automáticamente para que ustedes ya no se preocupen por el tema de su del código, ¿no? O de la del ID de sus tablas. En la tabla 5, por ejemplo, voy a tener un tipo de dato entero que lo que queremos es que se autoincremente. Para esto vamos a usar autoincrement. Está. El autoincrement me permite autoincrementar el valor del ID de la tabla, ¿no? Entonces voy a generar estas dos tablas que todavía no las he corrido. Tengo un pequeño error, déjenme revisar por favor. Muy bien, entonces, por ejemplo, podemos hacer un select a la tabla 5. Está vacío. La idea sería entonces que el código se autoincremente, ¿no? Para esto vamos a hacer un insert a la tabla 5, values. Como el código se debe autoincrementar, en este caso lo deberíamos dejar vacío. Y en el siguiente pues tendríamos que colocar un precio y una cantidad. Por ejemplo, 3.5 y 10, ¿no? De esta manera deberíamos tener la inserción de nuestro autoincrementador, ¿sí? Pero como pueden ver, acá tenemos un error. ¿Cuál sería el error para que nuestra tabla genere el autoincremento de su columna? Muy bien, Antonio dice que no hemos especificado que el campo de código debe ir vacío. ¿Alguna otra sugerencia?
le puse int. Si me amplías tu respuesta, Lisman, por favor. Sí, me indica el error, por ejemplo, aquí, que la definición de la tabla es incorrecta, ¿no? Este, me dice que hay un error ahí en el tema del autoincrementado. Definitivamente, pero ¿cuál es? Ok. Antonio me dice que le pongamos una coma para definir un valor por delante, ¿no? Sí, estoy haciendo exactamente lo que me manda Antonio, pero como pueden observar ya tengo un error, ¿correcto? Tengo aquí un error en la definición de de la consulta. Pero si hacemos el select a la tabla, pues no tenemos nada, ¿no? ¿Cuál sería el error? ¿Cómo se debería definir? Sí, esta es la forma, la voy a copiar. ¿Cómo se debe definir el autoincrementado de una tabla, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar los valores y le vamos a poner acá 4.8 y un 5. ¿Sí? Ha llegado a ver la inserción. Deberíamos tener dos registros con el valor 1 y con el valor 2 automáticamente. Si volvemos a insertar, tendremos los registros 3 y 4 automáticamente, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en el SQL de Microsoft, ustedes simplemente pueden determinar la inserción sin ningún valor, ¿no? Es decir, en el SQL de Microsoft yo puedo agarrar esto y definirlo así, ¿no? Y automáticamente el SQL está entendiendo que acá hay un tema de autoincrementado. En el caso de MySQL, este null es importante que ustedes lo puedan definir para que se pueda generar el tema del autoincrementado dentro de una tabla, ¿no? ¿Consultas? Sí, el primer campo debería ser en blanco, ¿no? Acá tengo algunas de las consultas, la pueden estar viendo.
Sí, otra de las variables que podríamos utilizar para la inserción de una función, porque en realidad el tema del autoincremento es una función, es utilizar el valor por defecto, ¿no? Default. Entonces puedo trabajar con un null o puedo trabajar con un default, valor por defecto. ¿Sí? Los valores por defecto también son valores que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces podríamos hacer un insert null o podríamos hacer un insert default para que se carguen los valores por defecto. A ver, ponnos preguntas si queremos iniciar desde otro número. Podríamos definir, vamos a definir la tabla 6 para hacer una prueba acá, ¿no? Vamos a generar la tabla 6, código 6. Voy a poner acá un nombre, ¿ya? Un nombre que va a ser un varchar de 30. Desde el valor 50, ¿no? O desde el código 50. Entonces, definiendo el autoincrementado de la tabla, creamos la tabla, definimos la llave primaria con su autoincremento, ¿no? Y luego podríamos alterar la tabla para que se incremente desde un valor en adelante. Ahora, si yo inserto, por ejemplo, sodas, deberíamos tener un autoincrementado en 51, ¿no? 50, 51 y así va creciendo, ¿correcto? Se respondió a la pregunta. Pues también de acuerdo a la definición que hay en el SQL, el identity, por ejemplo, te genera así, ¿no? Le pones identity 1,1. La diferencia con el MySQL es bastante diferente, ¿no? Acá es el autoincrement y luego de generar el autoincrement le podríamos generar o sea, alterar la tabla para indicarles de qué número queremos que inicie. ¿Hay alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda?
ejemplo, si yo trato de borrar la tabla 1, es posible que me envíe un mensaje de error porque esta tabla, como pueden ver acá, tiene una definición de relación con la tabla 2 y la tabla 3, si no me equivoco, ¿no? Entonces están relacionadas, no se pueden eliminar. Para poder hacer una eliminación en cascada tendríamos que determinar, pues, explicarle, ¿no? A la creación de la tabla que éstas se hagan en cascada. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? Entonces, el borrado de la tabla físicamente es un drup, ¿no? Un drup table y borramos la información de la tabla. Nosotros tenemos el delete table, ¿no? El drup elimina la información que tenemos a nivel físico. Eso quiere decir que el drup va a eliminar la tabla, ¿no? En cambio, para borrar un registro, vamos a utilizar el delete from, ¿correcto? Entonces, este de aquí, el drup table, elimina eh, el objeto, por llamarlo correctamente. Se elimina la tabla, ¿no? Pero el delete from, ¿qué es lo que hace? Elimina un registro. Esto lo vamos a ir viendo, el delete, el actualizar, ¿no? El insertar, ya lo vamos a ir viendo en el tema de mantenimiento de datos. Pero es bueno saber la diferencia. Un drop table elimina la tabla físicamente y un delete from elimina básicamente el registro que acabamos de ingresar, ¿no? O algún registro utilizando un filtro, que eso es lo que vamos a ver ya a partir del día de mañana. Muy bien, si hay algunas consultas, ok, Lisman. Para seleccionar otra base de datos, utilizas el use nada más. Use Norwin y automáticamente haces el cambio, ¿no? A Norwin. Es lo mismo si estuvieras dentro de la consola. Igual, ¿no? Si estás trabajando con consola, use prueba 2019, creo que es la que estamos utilizando. Y para estar seguro de lo que estamos haciendo, un show tables, ¿no? Para ver con qué tablas estoy trabajando y si son pues las tablas que estoy utilizando, ¿no?
En versiones anteriores, el, el tema del autoincrementado, aquí por ejemplo, cuando hemos hecho la inserción en la tabla 5, se podría indicar acá precio y cantidad, precio, coma, cantidad, y generar los valores que quiero ingresar, ¿no? En este caso sería 5 y 8, por decir. En las versiones anteriores, yo podía generar este tipo de inserción sin indicar ni un default ni un null, ¿no? ¿Y qué lograba con esto? Lograba exactamente la misma inserción. En este caso ya tenía la inserción del código 6, ¿no? Automáticamente se podía generar. Entonces, estas serían tres formas de poder insertar un valor autoincrementado, ¿no? Una es dejar en null, otra es trabajar con un default y otra es indicar las columnas sin llamar, sin indicar, sin mencionar a la columna de tipo autoincremental para que se genere automáticamente, ¿no? Esa sería una forma que hasta ahora se mantiene. Eso ya depende cómo ustedes lo quieran trabajar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta hasta aquí? Muy bien, entonces eso sería básicamente todo por hoy. En el transcurso de la noche o mañana por la mañana les estoy pasando el video. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo por el día de hoy.